Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, más allá de las denuncias que viene desarrollando Rafael López Aliaga y Renovación, en algunos casos denuncias legítimas, justificadas, lo cierto es que el Perú ya está en la segunda vuelta. Nadie puede detener los hechos que se van acumulando y constituyen la realidad, y la política es la realidad. Entonces, en este portal todo el mundo sabe, todo el mundo lo reconoce, que nosotros hemos definido que votar por Keiko Fujimori es votar por el futuro, es votar por el sentido común. Creemos que Roberto Sánchez representa una amenaza para el futuro del Perú, es la expresión radical del antisistema. Antauro Humala, Eber Maramí, lo rodea, por más que quiera desarrollar otro tipo de estrategia, su vínculo con la Asamblea Constituyente no puede ser disuelto, en fin. Pero lo cierto es que necesitamos reflexionar sobre cómo se van disponiendo las cosas en esta segunda vuelta electoral, y no hay mejor manera de hacerlo que convocando a políticos de larga trayectoria, políticos forjados, fraguados, curtidos en varias campañas electorales. Y bueno, es una manera también de aproximarse a la realidad con propiedad, y en ese sentido, el día de hoy hemos convocado a Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, líder histórico de Acción Popular, y a Juan Cheput, exministro, excongresista y político de larga trayectoria en nuestro país. Le decimos a ambos gracias por aceptar esta conversación y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Es un placer estar acá. gracias, Víctor Andrés. Les quisiera pedir una primera impresión. ¿Cómo se disponen las cosas para la segunda vuelta? Como utilizando escenarios militares, ¿los ejércitos están dispuestos? ¿Cómo la ven? No sé. A punto de disparar. A punto de disparar, están viendo quién ataca primero, ¿no? A ver, yo creo que sí, efectivamente, ya estamos en una etapa de acercamiento, digamos, ¿no? Entre las dos fuerzas políticas que van a competir. Yo creo que parecería que no van a cambiar los resultados, parecería que va a ser Keiko Sánchez, y por lo tanto hay que adaptarnos y empezar a exigir a los candidatos cordura, consenso, transparencia, hojas de ruta, puentes, y no incentiven a la población hacia la violencia en absoluto, sino más bien hacia la tranquilidad. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, muy difícil. Se está haciendo mucho escándalo sobre los resultados electorales, sobre las irregularidades que han sido muy graves, pero que se están agravando mucho más y están haciendo un daño tremendo a la imagen del Perú fuera. Yo recibo información de fuera, leo periódicos de fuera, y la preocupación y las noticias que salen son tremendas, que van a afectar a la tranquilidad del país, a la inversión, al turismo, a la economía, por supuesto que sí. Entonces yo creo que hay que tomar un poco de mesura y aceptar los hechos tal como son. De acuerdo. Estimado Juan. Mira, yo veo que hay dos candidatos ya firmes en la segunda vuelta. Es indubitable que Rafael López Aliaga no va a pasar. Se ha hecho ya el conteo de lo que vendría a ser el saldo, que son más o menos 1.5%. Es imposible que numéricamente lo pase. O sea, ya podríamos hablar de Roberto Sánchez y de Keiko Fujimori. Pero creo que en esta oportunidad va a haber un tercer elemento que no vamos a poder dejar de lado: el activismo del pueblo peruano. Por primera vez veo una segunda vuelta en la cual no solamente se pone a los dos protagonistas del balotaje como elementos centrales, sino que va a haber un tercer elemento, que es el pueblo peruano movilizado, que no está contento con ninguno de los dos. Y que por otro lado, en esos momentos, en forma mayoritaria, y cuando hablo de mayoritaria hablo de niveles de 45, 50%, un poco más, no se siente contento ni con el resultado ni con la legitimidad de este evento. Es obvio que ahí tiene que ver mucho el fraccionamiento que ha habido.
Si sumamos a los 3 primeros, no llegan al 40%. El líder de las elecciones en Colombia ahorita tiene 41%. Y acá los 3 no llegan al 40%. Estamos viendo pues, que ese es el fruto del fraccionamiento, que la gente no se siente contenta. Y por lo tanto podríamos tener un problema de legitimidad desde el primer día de gobierno. Gente que está acompañando este proceso electoral descontenta, que siente que no se siente representada por ninguna de las dos fuerzas. Y no solamente me refiero a Rafael López Aliaga, sino en general al resto de candidatos. Y esa movilización, ese activismo del pueblo peruano se va a manifestar. Y como conversamos detrás de cámaras con Víctor Andrés, es muy posible que surja una opción del voto en blanco o viciado, ¿no? Como sucedió en el año 2001, por si acaso, en el año 2000, cuando Jaime Bailey y Álvaro Vargas Llosa lo solicitaron, pero fue un fracaso rotundo. Ahora podría volver a surgir, ¿no? Pero bueno, en todo caso es interesante plantear esa anotación, pero parece bien difícil de prosperar. Tendría que haber casi 2/3 partes, ¿no? O sea, 66%, ¿no? Voto en blanco y para anular las elecciones. No, Eso lo veo muy difícil. Además, ¿no? esta campaña, digamos, se va a calentar por dos ejes, ¿no? Uno es la propuesta, la afirmación, pero también la propuesta del temor, la campaña negativa. Sí, digamos, la derecha tiene éxito en su campaña negativa, hablando en términos absolutamente anales, en su campaña negativa de presentar a Sánchez como la amenaza del antisistema, es imposible que haya ese tipo de votación. Pero ¿qué dices? Interesante lo que tú dices, porque eso se hizo con Castillo. Antes y durante su gobierno. Pero no había ganado Castillo. Claro. Esa es la diferencia. Y ganó. No. Eso se hizo con Castillo cuando Castillo no había llegado al poder. Bueno, ahora, pero después se hizo también esa campaña. Pero hasta el día de hoy se ha hecho la campaña, porque fue una campaña previa, ganó, después siguió una campaña, pisó el palito, digamos, de Castillo en dar un golpe de Estado, y luego es detenido. Creo que fue un error la detención, ha debido dejarse que se vaya a la Embajada de México, se asile y se vaya a México y desaparece. Los exiliados desaparecen. No existiría Sánchez ahorita. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Lo tomaron preso, lo llevaron a un juzgado, lo juzgaron en vivo y en directo, horas de la televisión, ahí lo que decía, lo que no decía, enfrentándose a jueces. Nadie quiere en el Perú mucho los jueces, no son muy populares que digamos, y le han dado una cobertura tremenda, y bueno, y Sánchez lo ha recogido. Pero, a ver, un momento. Pero 2/3 del Perú, eso lo dicen todas las encuestas, todos los registros, no quieren ese programa de Castillo. Y 1/3 del Perú efectivamente lo ha victimizado a Castillo. Si hay, teóricamente, si hay una estrategia inteligente, profesional, movilizada con la gente de abajo hacia arriba, esos 2/3 debería expresarse en esta elección. Bueno, y lo más probable es que se exprese, ¿no? ¿No? Porque una cosa es una encuesta, una palabra, una opinión al paso, y otra cosa es estar ante un ánfora electoral y pensarlo 2 veces por el futuro del país, porque el futuro está de por medio acá y la gente lo sabe. Esa gente que tú mencionas sabe que esta es una elección muy importante, histórica y definitiva para muchas cosas, y por lo tanto estoy seguro que el voto va a ser esta vez la segunda vuelta de mucho más conciencia que la primera. Estoy de acuerdo con Vitocho, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un grueso sector de la opinión pública que sabe perfectamente que se está jugando su futuro. No solamente por los problemas que hay con la extorsión, la falta de posibilidades de crecimiento económico, sino también la propia tranquilidad política y social. Es una campaña muy corta, es un mes, y si contamos los 2 días previos, estamos ya 29 días del próximo De la elección. de elección, o sea, hay 29 días de campaña. Y en ese sentido yo estoy viendo con mucha mayor madurez a Keiko Fujimori. Mira, hace muy poco, unas personas, unos amigos políticos comunes,
me reclamaban del por qué Keiko no se metía en este pleito con Rafael López Aliaga. Ni a favor ni en Y contra. cuando yo le Dice decía, que, perdóname, Juan, ni siquiera ha celebrado su triunfo. no, pero a lo que voy es que yo les decía, ¿no? Si yo fuera ella, estaría haciendo lo mismo. O sea, ¿por qué me tengo que meter, no? O sea, ella ha ganado ampliamente, o sea, no hay cuestionamiento sobre su pase a la segunda vuelta, y es un pleito de terceros. O sea, no tienen por qué meterse. Ahora, ella está haciendo una campaña popular. Yo he recibido un video de cómo ha sido su manifestación en Loreto, y la verdad es que es evidentemente apoteósico. Por otro lado, creo que está actuando bien, creo que necesita un Estado mayor, creo que esa es una de sus debilidades, un grupo de personas que la aconseje y la soporte mejor. Y por otro lado, estoy viendo a Roberto Sánchez cuya principal estrategia ahorita es esconder a Antauro Humala. Y ahí ver, Esa es la principal, y su pasado es la nena. ¿Ah? ahí ver Maraví que todavía no emerge. Claro, entonces yo considero que si Keiko en estos días abre la cancha, porque mira, los triunfos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y paro de contar, fueron triunfos en segunda vuelta donde se abren completamente otras fuerzas políticas. El error de Keiko o de Fuerza Popular en los últimos años ha sido encerrarse en sí misma. Entonces, si ella logra abrir esa cancha, convocar a políticos experimentados, hacer un gran frente, creo que las posibilidades de que gane y lejos son amplias. Y además, Víctor Andrés, porque sacar al Perú de esta anarquía política e institucional, creo que está bien la definición, ¿no? Es una anarquía política e institucional, requiere un gran esfuerzo de convertir. Una anarquía light, Sí, digamos, para todo, demasiada importancia, ¿no? ¿cómo estarán los científicos sociales de Harvard viendo que si no, están locos, no pasa nada en el Perú? Pero digamos, sacar al Perú de esta anarquía institucional y política requiere un gran acuerdo nacional. Sí, además, volviendo a tu frase de anarquía, ¿no? El dólar está subiendo no por lo que pasa acá, sino por lo que pasa aquí en Irán. El mundo al revés. El dólar ha subido ya un poquito, arrancó sus... Por 3 a 3 por Irán. Por Irán, no por lo que está pasando. A ver, lo que decía Juan es interesante, ¿no? Pero hay que ver que en el caso de la señora Keiko, no hay una manifestación de ninguno de los candidatos. Nadie se ha manifestado. En el caso de Sánchez parecería que está López Chao o Patricio Pestel, es lo que dice la prensa, ¿no? Pero en el caso de Keiko no hay ningún acercamiento a las otras fuerzas políticas y este es el periodo que tú tienes que empezar a acercarte a ellos. Y veo que no hay un acercamiento. Más bien hay un acercamiento a la figura de Fujimori que yo creo que no es lo más adecuado. Porque, bueno, Fujimori falleció y yo creo que eso también está ayudando a Keiko. Porque mucha gente no quisiera no hubiese querido ver a Fujimori entrando a Palacio de la mano de Keiko. Pues que parece que la campaña va a ser Fujimori salvó al Perú con las reformas de los 90 y Keiko desarrollará la segunda oleada de las reformas del 2000. Bueno, pero 021. Pero yo Parece que eso va por ahí. pero eso puede, a ver, qué interesante lo que dices, pero que eso puede ayudar a un sector de la derecha que ya está con Keiko. No, Pero el problema, ¿cuál es el anti-Keiko en el Perú? no. Es no es la parte económica, sino es la parte humana, la parte social, la parte laboral, los derechos de las personas, la democracia, esa es la parte y la corrupción. Un detalle. La provincia, la aldea colgada en la puna olvidada. Uno puede tener un montón de críticas al Fujimori de los 90, pero ese señor hizo un gobierno en que se alió con los ricos, le cobró impuestos, se puede decir lo que quiera, y con esos impuestos fue a hacer obra en la puna. Entonces, recordar la imagen de Fujimori sí tiene un impacto. Hay una encuesta, no sé si estoy siendo infidente, en el sur del Perú, en la que Sánchez tiene 40 y Keiko 32. Si eso es cierto y se consolida, Keiko ya ganó, por la distancia en el sur, ¿no? Entonces, la única manera en que Keiko puede recordar al Perú profundo, su compromiso con el Perú profundo, es levantando la figura de su padre.
Sí, pero es una jugada riesgosa. Rima. Sí, es una jugada riesgosa. Rima. Porque, a ver, sí, claro, el poblador de la Puna recuerda a Fujimori porque construyó una escuela o una posta médica. Sí, es probable que sí sea así. Y lo recuerden, bueno, y tiene un núcleo fuerte que lo ha mantenido hasta el día de hoy. Han pasado, ¿qué? 35 años. 25 años de que dejó el poder Fujimori, todavía lo recuerdo. 26 años, todavía lo recuerdo. Pero por otro lado, hay un sector no tan, Limeño. claro, un sector medio. Cojudignista. Sí, bueno, hay un sector medio más integrado a la política, más integrado a la sociedad y que llega más a universidades, a gremios, bueno, a la prensa, etcétera, que guarda pues el tema de Montesinos, de Hermosa Ríos, ¿no? De los chicos de la Canuta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si eso sea lo mejor. No sé si eso sea lo mejor. Juan, Mira, si te pregunto por la figura de Keiko, comparada con la Keiko de las anteriores campañas, frente a la imagen de Sánchez, ¿no? ¿Cómo resumirías con tu ojo de experiencia política? mira, totalmente objetivo porque es sabido que yo tengo una simpatía por Keiko, la considero mi amiga, y soy consciente de que ella intenta desarrollar una imagen distinta y creo que el fallecimiento de su papá ya la está perfilando como una política nueva. Creo, sin embargo, a pesar de eso, de que ha mejorado su relación con la sociedad en ese sentido, que no le conviene hablar de Alberto Fujimori. Yo ahí estoy de acuerdo con mi tocho por varias razones, ¿no? El régimen de Fujimori fue exitoso en lo económico, pero dejó consecuencias que hasta ahora arrastramos. Y hay un antifujimorismo que es lo que ella tiene que dejar de lado. Estoy recordando que ambos estuvieron En la en la oposición y perseguidos y con Y con RUC sensible. Claro, mira, no, pero en mi caso yo fui el parlamentario que defendió el indulto a Alberto Fujimori. Y eso casualmente me permite tener la autoridad, en todo caso política, para decir de que soy consciente que tenemos que voltear la página. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una apertura, pero Keiko todavía no, parece que han decidido no sintonizar con otras fuerzas políticas. Yo creo que espero que eso cambie en los siguientes días. Porque mira, a diferencia de otros partidos, Keiko no tiene relación inclusive con caciques locales. Tú tienes otros partidos que tienen aliados en el Cusco, que no necesariamente son partidos políticos, pero que son caciques locales. El fujimorismo no es un partido ni municipalista, ni tiene gobernadores regionales. Entonces, no, a lo que voy es, si quieres ganar la elección, por eso puse el ejemplo de Ollanta, de Alan García y de Alejandro Toledo, tienes que abrir la cancha. No hay otra forma, eso es capitalizar públicamente. En eso sí. Y ese es el desafío de Keiko en estos 29 días. Seguramente ahí sí hay una aproximación. No hay que conquistar al converso, como Ok, señalado. pero a ver, completamente de acuerdo con eso, ¿no? Finalmente, una gran convergencia nacional va a sacar al Perú de esta anarquía política e institucional. Pero, a ver, un poco para eso de que Keiko no se conecta con los caciques locales. Miremos su votación, ¿ya? Yo recuerdo que al inicio de esta campaña habían algunos observadores que decían que Keiko debía retirarse para dejar sus votos a López Aliaga. ¿Ya? Imagínate que eso hubiera pasado. Tú miras la votación de Keiko. La votación de Keiko es CDE, Oriente, Norte, Centro y Lima. La votación de López Aliaga es solo Lima. Y por otro lado, si Keiko se retiraba, la mitad de su votación por lo menos se iba a la izquierda o al antisistema. Claro. No se iba a López Aliaga. Entonces, Lo que te quiero decir es que el fujimorismo sí es un movimiento que tiene relación con las bases populares y las provincias del Perú. no, mira, tú has dicho una cosa muy importante. Disculpa que me salte el turno de él. Yo he revisado las actas, ¿ya? Entonces, yo escuché analistas que decían que en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, los lugares populares,
perdía López Aliaga y perdía Keiko y ahí ganaba López Chao Sánchez. Mentira. ¿Quién gana en San Martín de Porres? ¿Quién gana en San Juan del Lurigancho? Keiko. Y en segundo lugar Rafael López Aliaga o en tercer lugar a veces. O sea, yo creo que esa es una votación emergente, lo que decíamos al inicio, gente que quiere salir adelante económicamente, gente que sabe que Sánchez puede ser un enemigo, pero no es que los sectores populares estén en contra de Keiko y que estén a favor de la izquierda, eso es un error. Gana en Lima, en la Lima emergente, gana Keiko y alejado está Rafael López Aliaga, segundo o tercer lugar. Entonces, si eso ella logra expandirlo al resto del país, consolida el norte y sube consistentemente en el sur, ella podría ganar por una diferencia de 10 o 12 puntos. Yo tal vez, maestro. López Aliaga no logró salir de Lima y no logró conquistar Lima, lo cual me parece absurdo porque, oye, las obras, yo que voy a... ¿Es la maldición de los alcaldes? Sí, es la maldición, evidentemente, porque yo estoy... Lo difícil hace tiempo. Sí, pues, yo voy a Chaclacayo y veo que llevo en 30, 40 minutos, usted llegaba en 4 horas, 3 horas, caramba. Oye, y ese alcalde hay que votar por él. Pero eso es Lima, eso no llega al resto del país. El Perú nunca ha votado por un alcalde limeño para presidente de Como la una República. maldición Una total. maldición. Bedoya, que era inmensamente grande, sacó 9% el año 80. Lo de Flores. 9%, habiendo sido 6 años alcalde de Lima 2 veces. Y se enfrentó a Velasco, además. Aunque después le pasaron una foto prendiendo el cigarro a Velasco en la Plaza Unión. En fin, esa foto parece que... Sí, En un 7 de junio. así, esa foto parece que lo bajó un poco. Pero en todo caso fue un gran candidato, un gran líder. Entonces yo no creo que... Él no se ha preocupado de eso. Ha viajado, no por todo el Perú, por parte del Perú, pero ha sacado 2% en el resto del Perú. O sea que bueno, pues eso se sabía que podía pasar. La historia lo decía eso. Yo lo dije 20 veces, pero nadie me hizo caso. En Argentina, Macri fue alcalde de Buenos Aires, presidente de Argentina. Petro, alcalde de Bogotá, presidente de Bogotá. Y los presidentes que ha tenido Ecuador han sido alcaldes de Guayaquil y de Quito. En el Perú no es así. Es que el centralismo está muy, muy arraigado La Sheinbaum en México. así, la hicimos en México. Y acá el centralismo ofende a los provincianos. Hiere a los provincianos. Por tanto, es muy difícil escoger un candidato que además no era tampoco un gran candidato. Ahora, digamos, lo que ustedes señalan me permite hacer una pequeña afirmación para nuestros amigos cojudignos, que es un fenómeno social que debería ser estudiado por... Es una práctica nacional casi. No, por la ciencia política, pero la ciencia política peruana está muy ideologizada. Si no fuera por el fujimorismo, hoy la izquierda hubiera ganado las elecciones probablemente. El fujimorismo, con todos sus hierros, con todos sus problemas, sigue siendo el colchón antisistema que alguna vez lo fue el APRA, lo fue Acción Popular, lo fue Luis Castañeda Locio. Y nuestros amigos cojudignos tienen que aceptar las cosas como son. La realidad es una sola. Pero en fin, ahora, yo quiero... Pero el Perú se ha polarizado, ¿eh? Porque en los años 30, el año 31 que Aya La Torre surge a la vida política, bueno, había surgido antes, pero surge como gran candidato, gran líder nacional. Era un hombre joven, dinámico, inteligente, tenía una serie de virtudes y pierde ante Sánchez Cerro. Por lejos. Y Aya La Torre cometió el error de sentirse ganador, Y rebelarse y se va. rebelarse, y él se hace presidente moral del Perú. Se fregó. Nunca pudo ser presidente ni moral ni real. Claro. Nunca. Y dejó esa herencia al APRA que Alan García pudo levantarla después. Eso es lo que le puede pasar a López Aliaga. Bueno, pero le falta techo para eso, ¿no? Porque ya está en una edad crepuscular, digamos, ¿no? Crepuscular. No, pero es que hay que ser. Sentencia letal de un político. Todo, yo lo quiero mucho, es una gran líder, una gran persona, pero estamos hablando de, en los calendarios pues cuentan mucho en política tal vez, ¿no? Claro. Entonces yo creo que después viene el sanchecerrismo, después vino el anticomunismo, a Belaúnde se le gustaba de comunista y por eso se le combatió, y después vino pues el antifujimorismo, o sea,
han habido siempre candidatos que cargaban el anti que no podían llegar por algún motivo, ¿no? Claro. Entonces, el antifujimorismo, lamentablemente, hasta el día de hoy no ha podido diluirse por básicamente el tema humano, el tema de los derechos de las personas. Hoy día, Bustamante y Rivero pasa más a la historia que Odía. Y Odía hizo mucho y Bustamante y Rivero no hizo casi nada. ¿Por qué? Porque uno fue democrático y respetó los derechos de las personas y otro fue un dictador. Nada más. O sea, la historia es muy dura después con los dictadores. O sea, los golpes de Estado marcan a los gobiernos, pero marcan a las personas, marcan a los regímenes. Pero eso también tiene que ver con las narrativas dominantes. La izquierda ha construido las narrativas dominantes, las interpretaciones históricas dominantes. Bueno, eso está cambiando ahora con esto que se llama la batalla cultural. Pero, Juan, el debate en una segunda vuelta es radicalmente diferente con lo que fue la primera vuelta. Un debate entre Keiko y Sánchez puede ser definitorio en una campaña electoral. Bueno, hay 3 debates que tienen que suceder en los próximos días. 3, ¿no? O sea, que fue lo que vivimos con Pedro Pablo Kuczynski. Uno, debate de vicepresidentes. Me recuerdo que tú, llevando vicepresidente, masacraste a Martín Vizcarra. ¿Verdad? Lo masacraste. Eso lo tienes en un cuadro. Imagino que más allá por el monitorio. Cada vez que te levantas ves ese cuadro, ¿no? Pero que en esa época nadie me hizo caso. Claro, el otro es el debate de técnicos, que recuerdo que yo lo lideré en el Cusco. Fui el que cerró el debate entre los gabinetes técnicos. Al frente tenía a Pepe Klimper, recuerdo. Claro. Y la delegación de nosotros era Mercedes Arauz, Alfredo Torne, Guino Costa y Martín Vizcarra, ¿no? Y ese debate se va a tener que dar. Y luego hubo 2 debates presidenciales, uno en Piura y otro en la Universidad de Lima. Recuerdo que en el caso de Pedro Castillo, recordarán ustedes cuando se desafían y van a la puerta de Santa Mónica, el penal. Y al final no va Pedro Castillo, que fue el que solicitó el debate en Santa Mónica, y va Keiko sola, ahí gana por puesta en mano. Y luego hay otro debate. Entonces, acá por lo pronto, el jurado tiene que acelerar, porque mira, si el jurado no acelera, está quitando los tiempos para ese debate. Supongamos que el jurado dice el 15 de mayo. Entre el 15 y el 7 ya jugó a favor de Roberto Sánchez. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo para organizar los debates y todo ese tipo de cosas. Entonces, como en los otros casos ya se sabía quiénes pasaban a la segunda vuelta un mes y medio antes, podía haber ese debate de vicepresidente. Mira tú, un debate entre Miki Torres y Lucho Galarreta contra la señora Digna Curi, por ejemplo. Benigna Curi. Que es protegida de Evo Morales, es la gran novedad. ¿no? Y Muy amiga. la otra señora es pareja de un exterrorista, porque son 2 señoras, ¿no? Entonces, obviamente, la opinión pública se va a dar cuenta de eso, de que hay debates de vicepresidentes. Y Bueno, eso tiene que exigir el Fujimorismo. Yo creo que es la gran ocasión para volver a los debates de los vicepresidentes. Porque los vicepresidentes son protagonistas también. en estos momentos, después de los 8 años, Por supuesto que sí. Y además, 7 presidentes, vicepresidentes. ¿Sabe qué sabe? sí, casualmente por eso digo, ¿no? Eso es política. Y por eso yo digo, Pero, por favor, dirígete a los amigos fujimoristas. no, simplemente esperamos que el Curucho Pero no te van a hacer caso, no creo que puedan. de los fujimoristas dirigirme al Jurado Nacional de Elecciones y a los organismos de la sociedad civil que organizan los debates, que al igual que hace 10 años, organicen debates de vicepresidentes, de equipos técnicos y obviamente de los presidentes en 2 oportunidades. Eso es fundamental. Es definitorio, efectivamente, recordando la masacre, cuando cortaste rabo, oreja, pata se dice, ¿no? Pata, no sé qué más contra Vizcarra. Qué definitorio podría ser un debate solo entre vicepresidentes. Por supuesto. Porque además, la imagen que le transmites al país, este país donde se han vacado a 7 presidentes y en algunos casos por quítame esta paja, imagínate la vicepresidenta No, y ahorita que está llevando... no hay pretexto porque son 2 nada más. Claro. Entonces, por eso es que mi temor es que sigan dilatando porque están generando las condiciones para que ya no hay tiempo para tanto debate. No, tiene que haber debate de vicepresidentes, tiene que haber debate de equipos técnicos y tiene que haber debate de presidente. ¿Y qué le decimos a nuestro amigo Rafael López Alea? Que tiene pues denuncias que son legítimas, que son justas, A ver. pero
todo es un sinsentido, ¿no? Porque imagínate, culmino con esto, todo es un sinsentido. Imagínate que se anulen las elecciones. Santo Dios, López Aliaga no saca ni para el té en la votación. Ese es el problema. Él no se ha dado cuenta de que en una nueva elección, o complementarias o nuevas, él va a perder, porque lo hemos visto en la prueba del día 13 de abril que perdió y ganó Nieto en Lima, en 800 mesas. O sea, él no se da cuenta que eso le hace daño a él y al país además. Ahora, hay que recordar que López Aliaga no ha sacado una buena votación para el Senado. Colchado lo ha ganado. Y lo ha ganado varias personas más, Catherine Ampuero, Miki Torres. O sea, es decir, ustedes se imaginan el año 78 que se impuso el voto preferencial con Morales Bermúdez para la Constitución de aquella época. Y que ahí el Torres haya sacado menos votos que Armando Villanueva, o menos votos que Beatriz Reyes. No, o más de 1 millón de votos. 2,5 millones de votos hay en la Torre, solo él. Y el resto del partido sacó 10.000, 5.000, 4.000. Así es. Vallareta, que estaba en el último puesto, sacó 20.000. Él sacó 1 millón y pico. O sea, pero acá no, acá ha habido gente del partido y otros partidos que han sacado más votos a nivel nacional para el Senado que López Aliaga. Eso es una clara muestra de que su labor en provincias no caló. Su propaganda y su candidatura en provincias no caló. No, e ignoró el antilimeñismo histórico. Así es. No, el político tiene que mirar la historia, por eso yo admiro y quiero mucho a Vitocho, ¿no? La historia siempre tiene que colocarse. Es un historiador político, Uno de primer nivel. Y la verdad es que igual por eso mi cercanía a Enrique Chirino, Soto, ¿no? O sea, no puedes hacer política ignorando la historia. efectivamente. Mira, yo siento a veces que el fujimorismo de estos 25 años es lo que tú decías, el antiaprismo, el aprimo del siglo pasado, ¿no? Entonces, mira, Y perdóname que te interrumpa un paréntesis. He recordado lo siguiente. El año 62, la plancha presidencial se votaba de manera independiente. Ahí la Torre, presidente, vicepresidente Seoane. ¿Quién ganó? Seoane. Ahí la Torre. y ahí surge, creo, la separación, la diversidad, las datos políticos. Y la verdad es que Seoane muere poco tiempo después, pero sí la pasaba, Pero viene la ruptura con el cachorro, así como consecuencia es. Pero volviendo disculpa Peque, la interrupción, pero volviendo al tema, estabas un poco desplegando el tema del antipoquiborismo. Bueno, es que esta conversación es tan llena de florestas que, en fin, continuemos. Bueno, entonces, en estas circunstancias yo creo que Rafael López Aliaga tiene que entender que las posibilidades de nuevas elecciones, estando yo de acuerdo desde mi punto de vista, las irregularidades ya son síntomas de un fraude, creo yo que los cambios constitucionales que se tendrían que hacer, los perjuicios para el Estado peruano que surgirían, impedirían esa posibilidad. Entonces creo que la tarea de él debe ser otra, consolidar desde el Senado un bloque de centro-derecha que enfrente lo que ha logrado la izquierda. La izquierda ya tiene un candado para cualquier reforma, tiene 22 senadores. Tú necesitas 40 para una reforma profunda y para nombramientos de aforados, ¿ah? Por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional. Con esos 22, la capacidad de negociación de la izquierda es muy sólida, muy fuerte. claro, ya hay 22 en el Senado. En el Senado. Y además la izquierda, Juntos por el Perú. O sea, junto por el Perú. La izquierda como tal es la capacidad de ver. Toda la izquierda. Toda la izquierda y los que se considera que son topitos, que estaban en la partido de gobierno y en obras. Ya. Pero al final pueden llegar a ser 30. Porque nuestro amigo Y se manejan mal. si nuestro amigo del buen gobierno le sale la ideología. Pero ellos son 8, ¿no? Sí, pero mira, el otro asunto es que López Aliaga debería entender, le han jugado en contra, es verdad, ha habido ineficiencias, irregularidades, pero él ha perdido principalmente por la acumulación de errores políticos, ¿no? O sea, López Aliaga era un candidato que venía a velocidad crucero. Y los ejes de su campaña eran simples: liderar la crítica a la izquierda, presentarse como un buen gestor. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo o no, pero esa era su estrategia. Keiko entra en campaña
Y se detiene el hombre y empieza a atacar a Keiko. Empieza a desesperarse cuando Keiko empieza a recuperar espacios. Y en ese camino lidera la vacancia de Geri. Y pone al señor Balcázar. O sea, es fatal. claro, si el señor Balcázar no hubiera estado en el poder, a lo mejor lo del 12 de abril no pasaba. Cuando hay un Estado, Eso fue fatal. fatal. Y digamos, todo se desorganizó. Es como si el señor López Aliaga se hubiera hecho el harakiri él mismo. Y en ese momento empezaron a aparecer Nieto, Álvarez, Belchao, Belmont y todas las novedades electorales. Esta elección era para que Y también apareció en menor nivel Spa y Marisol. Claro. Entonces, bueno, pero en fin, qué interesante es conversar con dos políticos sobre historia, sobre la segunda vuelta, ¿no? En realidad ese debe ser el título de esta conversación. Yo te voy a decir una cosa, recogiendo un poco de historia también. La Constitución del 78-79 preveía la segunda vuelta, pero por excepción no colocó la primera vuelta, o la segunda vuelta quiero decir, el año 80. Solamente iba a haber segunda vuelta el año 80 si alguien de los candidatos no llegaba o no pasaba el 36%. ¿Por qué? Porque el APRA había tenido 37%. Hecho a la medida. Del APRA. Hecha a la medida del APRA. Hecha en un artículo adicional, ¿no? Una Disposición transitoria. Una disposición transitoria. Si nadie llega al 36, hay segunda vuelta. Pero si pasa 36, ya no hay segunda vuelta. Y el APRA había sacado 37%. O sea, el APRA iba a pasar la segunda vuelta. Lo que no se imaginó del APRA es que primero iba a fallecer ahí en la torre, en el camino, iba a regresar Belaúnde en el camino. Eso no. Y no hubo segunda vuelta porque Belaúnde sacó 48%. Así. Y APRA sacó 26%. Se murió de la segunda vuelta ahí. Bueno, muchas gracias a ambos, pues realmente muy gratificante conversar con ambos. Tengo que seguir desarrollando estos diálogos en el curso de la campaña. Les agradezco por estar acá. Bueno, amigos, dos políticos con historia han hablado de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, de que su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.